Saludos mi gente, bienvenidos a mi podcast número 1, episodio 1. El tema del día de hoy es de trauma a la libertad financiera. Cómo construir un portafolio de $2 millones en solamente 3 meses, solamente siendo un enfermero. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Luis Trinidad. Este es mi nuevo podcast, LMV Real Estate Blueprints, donde vamos a estar informando las experiencias reales y estrategias accionistas en el campo de bienes raíces para la libertad financiera. Como ya saben, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Trinidad y yo soy un ex enfermero de sala de emergencia, ICU y trauma. ¿Cómo me convertí y por qué me convertí? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo me convertí en enfermero, por qué decidí ser enfermero y por qué decidí salirme del campo de enfermería y moverme para real estate full time. Este podcast nace con una misión clara, mostrarte que sí se puede, sin importar de dónde vengas. Yo vengo desde bien abajo, yo vengo de lo que le llamamos los caseríos en Puerto Rico y este es mi primer episodio, vamos a ver cómo nos va. Pues yo voy a comenzar para ser enfermero. Yo usualmente ganaba unos $120,000 al año, lo que no está mal para una persona en Estados Unidos, pero no me conformaba, no podía entender cómo esos enfermeros que llevaban ya 30 y 35 años todavía seguían trabajando y cuando tú hablabas con ellos y te sentabas a tener una conversación con ellos, realmente no tenían inversiones, realmente no tenían, iban todos a depender de su cheque de cuando se retiraran. Y muchos de ellos, cuando hacíamos los cálculos, ni siquiera llegaban a $3,000, $4,000 mensuales. Cuando al día de hoy aproximadamente un mortgage o una renta de una propiedad está aproximadamente unos $2,500, $2,700. Eso es una vivienda regular de 3 cuartos, 2 baños. Haciendo la matemática, pues de verdad muchas personas no les da para retirarse y tienen que seguir trabajando como enfermeros. ¿Qué pasa? Yo trabajaba turnos 3 veces a la semana por 12 horas al día, que esas 12 horas de enfermero realmente se convertían en 13, a veces 14 horas. ¿Y por qué decidí cambiar eso a bienes raíces? Bueno, vamos a comenzar. Parte 1, mi historia como enfermero. Mi historia como enfermera comenzó cuando yo a los 16 años tuve que comenzar a cuidar de mi abuelita porque ella la diagnosticaron de cáncer en los pulmones. Y yo y toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, comenzamos a cuidar de nuestra abuelita en casa. Y me encantó, realmente me encantó cómo fue esa experiencia de cuidar a un ser amado en sus últimos días de vida, cómo nosotros pudimos hacerla sentir muy especial en ese tiempo. Y en su peor momento pues estuvimos ahí como familia y ella se fue completamente en paz. Entonces, yo quería brindarle esa experiencia a cada una de las personas y realmente me llena a mí muchísimo como ser humano porque yo no dejo de ser enfermero. ¿Qué me hizo replantear y qué me hizo a mí darme cuenta que yo necesitaba hacer un cambio en mi vida? Bueno, durante 9 años yo trabajé en intensivo y fue una carrera que me dio muchas lesiones, pero también me dio mucho desgaste físico y emocional. Ver la fragilidad de la vida de todos los días me hizo replantear qué era realmente importante. Una vocecita dentro de mí me decía: Luis, necesitas más tiempo, necesitas libertad, necesitas más estabilidad para tu familia, necesitas tener tu futuro asegurado. Pues porque nos crían de una manera que pensamos que pues nosotros tenemos una carrera y tener estudios, ya tenemos nuestro seguro asegurado, cuando realmente no es verdad. Cuando nos tiran al campo solo, nos damos cuenta que eso realmente no es así. ¿Cuál fue mi punto de quiebre? Mi punto de quiebre, como le expliqué, la pandemia. La pandemia fue un punto bien fuerte para mí, donde yo tuve que tomar una decisión
Abandoné mi país, Puerto Rico, me vine para Florida y decidí emprender un nuevo camino en enfermería, ya que acá se pagaba mucho mejor, se pagaba casi el triple para el momento de la pandemia. En Puerto Rico estábamos ganando unos $15 la hora y acá estábamos ganando unos $45 la hora para la pandemia, recuerden. Esto va a ser bien importante en mi punto de vida y en mi cambio de real estate, porque en la pandemia estaban dando muchos incentivos para los enfermeros, y esos incentivos así cuando se acaban y el enfermero se acostumbra a ese dinero, puede pasar tragedia, puedes perderlo todo o puedes reinvertirte, ¿tú me entiendes? Disculpen los espejuelos, no son gafas, son espejuelos realmente, lo que pasa es que se ponen oscuros cuando le da el sol. Bueno, vamos rapidito, que ya vamos por 6 minutos. Mis primeros pasos, que, bueno, vamos al punto de quiebre. Sobre la pandemia nosotros nos estábamos acomodando mucho ese dinero y yo obviamente decía que cómo yo podía, siendo enfermero, invertir mi dinero y ponerlo a trabajar para mí. Y empecé a educarme en fix and flips, empecé a educarme en bienes raíces. Primero que hice ser realtor, empecé a buscar más información de cómo ser un realtor. Luego empecé a buscar información de cómo eran las inversiones en bienes raíces, cómo funcionaban los multifamiliares en real estate, cómo funcionaba el método que le llamamos buy, renovate, rehab, buy and cash out, lo que le llaman el BRRRR en real estate. Y empecé sin experiencia en este campo realmente. ¿Cómo empecé? Estudiando. Si tú tienes $1,000, $2,000, $3,000 que quieres invertir, inviértelo en ti mismo, estudia en libros. Padre Rico, Padre Pobre te va a hacer abrir la mente, y es el primer libro que yo recomiendo para todas aquellas personas que desean emprender su camino, ya sea con un negocio, ya sea con bienes raíces o con lo que quieran, que si quieren realmente apagar el switch de pobre y empezar a pensar como una persona rica, léanse en ese libro, Padre Rico, Padre Pobre. Lo pueden escuchar como audiolibro, lo pueden ver en físico, no importa realmente. Mi recomendación, ¿cómo empezar? La educación acelerada. Enfócate 101% en una cosa. Enfócate, si vas a estudiar bienes raíces, enfócate en eso. Dedícale tiempo a eso, dedícale unas 4 horas al día. Y comienza a ver videos, a leer libros, a coger cursos online, a ver podcasts así por YouTube para ver cómo otras personas comenzaron, ¿no? Esas personas que tú ves súper grandes en la televisión y por ejemplo Elon Musk, todas esas personas comenzaron estudiando. Ese es el primer comienzo de todo, estudiar. Lo otro es red de contactos. Los contactos en bienes raíces son completamente necesarios, son tu herramienta de trabajo para tú poder ser una persona exitosa en este campo. Contactos, necesitas tener contactos de plomeros, contactos de electricistas, contactos de ingenieros, contactos de arquitectos, contactos de inversionistas, contactos de absolutamente todo, del que limpia los patios, del que hace limpieza, del que tiene estrategias del Airbnb, contactos de mercadeo, contactos con bancos, contactos con aseguradoras. Todo, tú te conviertes en una guía rápida de contactos. La parte 4, hacerlo rapidito, quiero que duren solamente 15 minutos estos podcasts. La clave del éxito, tener experiencias en situaciones de cómo saber resolver los problemas y no rendirse. En el campo de bienes raíces, tú tienes que seguir preguntando, porque de 10 personas, 9 te van a decir que no, pero tú tienes que seguir buscando la que te va a decir que sí. Y aprender. Rodearte de un equipo sólido, especialmente con un buen contratista. Un buen contratista puede hacer que te vayas a la ruina o que realmente te haga ganar dinero.
si un contratista no tiene la experiencia y el conocimiento y siempre se está yendo over budget, ese budget siempre termina saliendo de tu bolsillo y va a llevarte a la quiebra en vez de hacerte ganar dinero. El miedo siempre va a vencer, se va a vencer con una acción informada. ¿Qué significa eso? Eso significa que aunque tú tengas miedo, y discúlpeme aquí, aunque tú tengas miedo de comenzar algo, una vez tú conoces la información y tú tienes los datos, ese miedo no es que se te va a ir al 100%, pero tienes una seguridad de que ya eso que tú estudiaste o esa propiedad que tú estudiaste para ver si querías invertir en esa propiedad en específico, se diminuta mucho porque ya tú estudiaste el mercado. Y ya tú sabes que eso, sea tarde o más temprano, se va a vender y vas a poder recuperar tu dinero. Y la inversión no es ni suerte ni talento, es educación, es consistencia y es ejecución. Tienes que estudiar, tienes que seguir buscando la manera de hacer las cosas, la manera de echar para adelante y ejecutar. No es solamente planearlo y tener todo en papeles, sino que someter el plan, hacer lo que necesitas hacer, llamar a ese contratista, llamar a ese negocio, que a la vez si te da, seguir llamándolo al otro día si no te contesto, mandarle emails. Y bueno, seguir buscando la manera de una manera u otra poder vencer todos esos problemas que tú tienes y organizarte. Y sí, la organización en este campo es bien importante. Mi primer deal, mi primera propiedad. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue horrible. Cometí muchos errores. En el episodio número 2 les quiero contar, quiero coger como 5 minutos nada más específicamente para explicarle cómo fue mi primera experiencia en mi primer deal de real estate. Bueno, nada, quiero dejar el videito hasta aquí, no quiero hacerlo muy largo, quiero hacerlo más tipo llamativo. Pero esperen muchas cosas de nosotros, esperen mucho contenido bueno de alta calidad. Les voy a dejar por aquí un videito de la aplicación que vamos a estar haciendo, que estamos trabajando. Es una aplicación donde todo el mundo va a poder invertir, comenzando desde $1,000 hasta $100,000, lo que ustedes realmente quieran, por un retorno trimestral del 8% actualmente. Bueno, nada, si están interesados en seguir nuestro contenido, dale like, suscríbete y esperen muchas cositas buenas de nosotros. Bye bye.